Les damos la bienvenida. Hoy estaremos hablando con Nelson Caula acerca de Bartolomé Hidalgo, importante difusor de las ideas artiguistas, soldado, patriota de Artigas, poeta revolucionario, eh, pionero de la lírica gauchesca, payador, eh, autor teatral también estrenado en Montevideo y en Buenos Aires. Figura importante en la revolución, eh, y también en las reivindicaciones sociales, con alcance realmente político. Aparece esta figura de Bartolomé Hidalgo, el- de la que estaremos conversando con Nelson Caula. Y un detalle que me queda ahí en el tintero, de un tiempo a esta parte, también reivindicado como afrodescendiente. Así que, eh, adelante. Yo te decía fuera de micrófonos, como solemos decir en la radio, es que a mí me impactaron mucho dos trabajos, después te los voy a referenciar y además necesariamente los tengo que citar en base a textos de Bartolomé Hidalgo bueno, que ellos analizan, ¿no? Dos tipos muy capos, una uruguayita divina y un académico de fuste internacional, un norteamericano mucho tiempo radicado en Argentina. Ahora vamos un poco a ello. Algo adelantó Ángel Rama con los gauchi políticos, ¿no? Pero no muchos más. Es la función eh, de un rol más que de poeta, que era muy bueno, más que de un versificador, de un autor de cielitos, ¿no? Una suerte de desarrollista o, digamos, hilvanador de una teoría política, ocupando un poco el lugar de que de repente hubiera sido un teórico político que muy sesudamente se hubiera puesto a elaborar una doctrina del artiguismo con este acento muy especial, que estas ideas tenían mucho que ver con la Ilustración, con la Revolución Francesa, con la Revolución Norteamericana, con bueno, todos aquellos programas de las constituciones norteamericanas que le vinieron a Artigas, bueno, que por supuesto las leyó, esos mismos materiales que le mandaba a Andresito Guacurarí, por ejemplo, en la provincia de Misiones. Bueno, ese era el, digamos, sustrato un poco universal del marco ideológico que inspira a Artigas para hacer su revolución. Pero a su vez hay una cuota aparte de lo que podemos considerar o llamar artiguismo, es decir, cómo a partir de estas tendencias hay un perfil o un andarivel que es de Artigas y que no es de Mariano Moreno, que no es de los revolucionarios franceses, que no es de los revolucionarios norteamericanos, que es de un revolucionario de un rincón del mundo, bueno, es esta parte del Río de la Plata, esa revolución bueno, ya todo el mundo lo sabe perfectamente bien, tiene un punto de partida rural, ¿no? Es de tierra adentro de lo que era la banda oriental de la época, pero en esos textos digo, también me parece que tenemos que contextualizar, Rosana, un poco entre los dos, el momento y la obra un poco más completa y general de Bartolomé Hidalgo, ¿no? Bueno, por supuesto, señalar que de alguna u otra manera es el, digamos, pionero de una corriente musical extraordinaria que tenemos en Uruguay, que estalla, yo qué sé, principio de los 60
70, bueno, con un auge tremendo y que obviamente eh, a la que se le van sumando desde la época en que vivió Bartolomé Hidalgo, bueno, yo qué sé, payadores notorios, el canto criollo en el que incursiona nada más y nada menos que Carlos Gardel, bueno, Amalia de la Vega, qué sé yo, pero que llega a el famoso, célebre y, bueno, fuertemente reconocido y ¿no? En todas sus condiciones culturales, patrimoniales, musicales, lo que sea, que se conoce como canto popular, y que tiene que ver con ese apogeo un poco dentro de todo lo que plantea el canto popular, una de sus ramas más distintivas, sobre todo en épocas conflictivas, que fueron los años este, eh, 60 y mediados de los 60 a mediados de los 70, muy conflictiva, hasta que se instauró la dictadura acá en Uruguay, que le dan un tono muy, bueno, por eso de la canción de protesta, resistencia a, bueno, las condiciones políticas muy represivas que estaban imperando en la época, y que se asocia perfectamente ese canto de los Daniel Biglietti, de los Citarrosa, a los cielitos famosos de Bartolomé Hidalgo, ¿no? Más o menos hasta ahí nos tenemos que ir como un punto importante de lo que es la trascendencia de un tipo que estuvo en esa época e hizo esas cosas, ¿no? Tienen un valor literario medio relativo, tiene un lindo lenguaje porque es el habla del campesino, por decirlo de alguna manera, o del hombre de campo, de tierra dentro de la época, en un tipo cultivado, ¿no? Como que se mezcla en ese fenómeno, se entrevera. eh, Artigas era eh, bastante más auténtico en ese sentido que Bartolomé Hidalgo, porque Bartolomé Hidalgo era un montevideano de pura cepa y tenía el arma que tenían pocos en la época y que era el arma de la escritura. Escribía muy bien y eso lo llevó a ocupar bueno, los famosos escribientes de la época. Eso lo llevó a ocupar cargos importantes en los gobiernos de la independencia. Era un burócrata con todas las de la ley. Se ganaba la vida de esa manera y en el periodo de Otorgués, cuando Otorgués entra a Montevideo, ¿no? El famoso 26 de marzo, que se eleva la bandera artiguista, Montevideo, qué sé yo, él hace las veces de un ministro de Economía. Estaba poco menos que al frente de lo que era la comedia nacional de la época, en el teatro montevideano, y también asume esas funciones casi de ministro, asume como suplente, no como titular, digamos, pero tiene la función de en los documentos figura como ministro de Hacienda, lisa y llanamente, ¿no? Pero bueno, se entrevera, se entrevera en el entrevero, que era la pelea de la época. Participa ya de jovencito en la batalla del Cardal, esa que Eustaquio Sosa canta, que los parió a los gringos, que se nos vienen. Bueno, es la batalla del Cardal en el Cordón, más o menos donde está la Universidad de la República ahora, que es una batalla muy sangrienta, en la que participa Artigas también, con motivo de las invasiones inglesas, ¿no? O sea que es un tipo de armas tomar, no tanto como otra tanta gente que acompañó a Artigas y que estuvo con él hasta el final, o que eran guerreros natos, ¿no? Natos e innatos. Pero bueno, tiene esa cosa, no está muy claro si efectivamente participa del éxodo a la Juí,
o por supuesto, tiene toda la data de lo que pasó, porque se manda la famosa marcha, ¿no? Orientales al salto volado, ¿no? Que es un clásico de Bartolomé Hidalgo, pero está en los dos sitios, está en el sitio posterior a la batalla de las Piedras, está en el otro cuando bueno, se termina el armisticio, era muy amigo de Rondó también, tenía una... eh, y, y bueno, es un patriota enconado. Eso un poco en rasgos generales, Rosana, y no quiero acaparar, porque creo que esto es de a dos, y un poco para redondear más el contexto, ¿no? Antes de entrar a lo que quiero ir, que me parece que es importante, que son esos dos trabajos que yo te citaba, tanto del norteamericano como ya te digo los nombres. María Inés de Torres, ¿no? Muy conocida. Es una poeta, crítica, una mujer del campo de la literatura, una académica del campo de la literatura. Escribió La guerra de las palabras, de escritura y política en el Río de la Plata, y es ahí donde, para mi gusto, profundiza de una manera extraordinaria algo que me parece que ella no vio. Yo la entrevisté, pero no me acuerdo ahora, eh, que no lo tuvo como fuente, pero que profundiza lo que para mí fue muy impactante cuando lo encontré en la Argentina, este libro que se llama La invención de la Argentina, ¿no? Él se larga a hacer varias ficciones orientadoras de lo que hoy por hoy es la Argentina en distintas épocas, ¿no? La invención de la Argentina. Y Nicolás Yuguay establece este rol y este lugar que ocupa Bartolomé Hidalgo, que lo define con una palabra muy concreta, ideólogo de Artigas. Él trata descarta todo esto otro, que lo estábamos hablando fuera de micrófono, al final no me acuerdo si entró, que, a ver, en un taller entrañable que tenemos en escultura con Rosana, en algún momento se planteó, de tantas cosas que hablamos de Artigas, eh, quiénes eran un poco los que generaban teoría o doctrina, o bueno, lo inmediato es meterse en sus asesores, ¿no? Y ahí nos metimos en los curas franciscanos, Larrañaga, Barreiro, y bueno, uno fundamental que fue Monterroso, ¿no? Y después también, medio que lo fuimos abarcando bastante en el taller, Felipe Santiago Cardoso, ¿no? Que era aquel artiguista, extremadamente artiguista, que participaba de las juntas que se hacían a partir de mayo del 10 en Buenos Aires, y era una especie de, bueno, mediante correspondencia, ¿no? Ahí estaban en una continua relación, casi como un hombre de Artigas en ese ámbito porteño de la época. Y bueno, y después vimos también que el borrador de la Constitución, de la cual se sacan unos cuantos artículos para las instrucciones del año 13, la Constitución, el borrador de la Constitución, que pensaba en algún momento plantear Artigas para la provincia oriental, y después para las Provincias Unidas, fue redactada por Felipe Santiago Cardoso y tiene su firma, ¿no? Entonces ahí vimos la importancia un poco de esta gente. Jungwey, Nicolás Jungwey, que es el autor de la invención argentina, Historia de una idea, descarta todo esto, descarta a Monterroso, descarta a Larrañaga, descarta a todos los asesores, los secretarios, todo, 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 todo,
y se concentra en Bartolomé Hidalgo. Y de ese periodo, analiza todo, llega no sé hasta qué año, ¿no? Sigue después con la generación de 1837, Alberdi, Sarmiento, Bartolomé Mitre, la Galería de Celebridades Argentinas, raíces del nacionalismo argentino. Vean que llega hasta bastante avanzado el siglo pasado. Pero del periodo de la independencia, cuando se refiere a la provincia oriental o a la incidencia de Artigas en, digamos, el momento de la independencia, habla de dos personas y hasta por momentos casi en igualdad de condiciones. Habla de Artigas y de Bartolomé Hidalgo. Quiero escribir un poco este hombre que vivió 30 y pocos años y la importancia que tiene en todo esto que vos decís, ¿no? Cosas con elementos anecdóticos que inclusive, digamos, el personaje humilde, pobre, que vive penuria, que viene de una familia de realmente, aparentemente eran argentinos, sus padres, que se habían radicado acá en estas tierras, que tienen varios hijos. El padre muere prontamente, ya a los 10, 12 años de Bartolomé Hidalgo, no hay mucha documentación al respecto, pero él ya estaba huérfano y dedicado a trabajar. Aparentemente fue educado por los franciscanos. Y bueno, el otro elemento importante es que tan pobres eran, ¿no? Que aparece creo que por el prólogo de las obras completas, que las dos hermanas mayores las tuvieron que bautizar de limosna, ¿no? Esto es un dato que da un poco la situación económica de esta familia y dónde se inscribe la biografía, la peripecia vital de Bartolomé Hidalgo, que nace allá en el 1788 y muere también penando, muere de tuberculosis. Como los poetas que se preciaban de serlo en esa época. Otro Exactamente. más que la queda con la tuberculosis, ¿no? Motivado Exactamente. generalmente por cuestiones relativas al hambre, ¿no? Y Sí, el al no tema de la comer, claro. alimentación. El tema de la alimentación y el tema del frío, de las malas condiciones vitales extendidas en el tiempo, ¿no? Y bueno, y muere en Argentina, en Morón, también muy pobremente, con una vida muy dura. Y esto de que de alguna manera él este poema este himno revolucionario, más que poema, que es la Marcha Oriental, que eh, es de una gravitación importante en cuanto también traduce a través de esta marcha, de este poema, esta marcha oriental, los peligros que corre la patria, estas ansias de libertad que él representa a través de su palabra, las ansias de libertad, hace referencia a la rebeldía de las personas, a la rebeldía de las personas humildes, que se retiran en el éxodo, cuando habla del éxodo, este retiro voluntario, en el más terrible de los desamparos, esto de llevar como única riqueza el sentirse libres, el no sentirse encadenados, a tal punto que hay una especie como de, no sé si indiferencia es la palabra, pero al precio de no querer vivir sin libertad. O sea, no importa la vida, no vale la vida si no es libre. Entonces aparece allí este poeta de la libertad y poeta de las reivindicaciones sociales, compañero y poeta artiguista bueno, que tiene esta implicancia importante en el sentido político, cuando hablabas vos de los ideólogos de Artigas, los compañeros, quienes estuvieron al lado como asesores, primero desde una poesía culta, digamos, y después ya acercándose cada vez más, cosechando el sentir popular.